Bienvenidos, mi nombre es Agustina Yelén Jara y actualmente me encuentro cursando la carrera de Contador Público Nacional en la Universidad Gastón Dáchari. En el presente trabajo voy a desarrollar al texto y la lectura, que es una propuesta de trabajo hecha por la docente responsable, profesora licenciada en Letras, Juana Gómez. Ahora hablaremos del texto. ¿Qué es el texto? El texto es una unidad de carácter lingüístico intencionalmente emitida por un hablante en una situación comunicativa concreta y con una finalidad determinada. Es decir, es una secuencia de palabras escritas que construyen globalmente un sentido. Ahora bien, ¿sabías que la palabra texto proviene del latín textus, que significa tejido? Porque, a fin de cuentas, es un tejido de conceptos que se entrelazan para crear significados más complejos. Ahora hablaremos de las propiedades que tienen los textos. Los textos deben cumplir con los siguientes requisitos, como ser la adecuación. Es la característica de los textos que están bien construidos desde el punto de vista comunicativo, cumple las normas sociales, personales y lingüísticas. Adecuar quiere decir adaptar una cosa de tal manera que haya un cierto equilibrio. Así, la adecuación es la acción por la cual acomodamos algo con alguna finalidad. La adecuación de un texto de este modo implica que éste cumpla diversos principios para resultar comprensible y pertinente. Para que el texto pueda ser interpretado por el receptor, debe atender sus conocimientos y las variaciones lingüísticas, por citar dos cuestiones. Es adecuado cuando se adapta al tema que se va a hablar, se adapta a la persona que lo emite o a la que lo recibe, es conveniente en la situación o lugar que se encuentra, se adapta a la finalidad, se ajusta al tono o nivel de formalidad, se ajusta a las normas de un grupo social, se adapta al nivel de lengua que se desarrolla en la comunicación. La extensión de un texto puede variar desde unas pocas palabras hasta múltiples párrafos. Pero para que un texto sea efectivo en su función de transmitir un mensaje, debe cumplir con dos características. En primer lugar, la coherencia. La coherencia establece la relación lógica entre las ideas de un texto, logrando que se complementen unas con otras. En este sentido, para que un texto tenga coherencia textual, es necesario que las diversas ideas que lo construyen, tanto las principales como las secundarias, se encuentren vinculadas lógica y eficazmente, de modo que el lector pueda identificar el significado global del texto. Decimos, por ejemplo, que un libro tiene coherencia cuando encontramos que entre todos los capítulos o partes que lo componen están ensamblados en función de un tema central. Un texto tiene coherencia cuando tiene sentido unitario, no es ni demasiado general ni demasiado particular, no contiene ideas no pertinentes, ordena las ideas expuestas cronológicamente, jerárquicamente y espacialmente. Las ideas están conectadas con nexos adecuados o reforzando el orden lógico. Ahora bien, hablaremos de las clases de coherencia. ¿Cuáles son las clases de coherencia? Podemos encontrar la coherencia local, la coherencia lineal y la coherencia global. La coherencia local está dada por la relación que existe entre cada una de las ideas que compone un texto. Así, las palabras, frases y oraciones deben poder ser vinculadas de manera lógica, o sea, debe haber una secuencia interna que nos permita seguir el texto y lograr una mejor comprensión de la información. La coherencia lineal. Los contenidos forman una estructura en la que las distintas partes dependen significativamente unas de otras. Así, podemos encontrar los siguientes requisitos: adecuada selección de la información y la correcta ordenación de las ideas. Coherencia global. Para encontrarle sentido a un texto es fundamental que éste tenga un tema central. Para que un texto sea coherente, debe tener un tema central y todas las ideas principales y secundarias deben estar relacionadas con ese tema. A esto lo llamamos coherencia global.
En segundo lugar, hablaremos de la cohesión, que es la propiedad que permite que cada frase de un texto sea interpretada en relación con las demás. Los mecanismos de cohesión son procedimientos lingüísticos que indican las relaciones entre los distintos elementos y mecanismos formales que manifiestan lingüísticamente la coherencia global y lineal de las ideas de un texto. Dentro de los mismos encontramos los conectores que explicaremos a continuación. Los conectores pueden ser los marcadores discursivos, los que hacen visibles relaciones de tipo argumentativo, los que sirven para organizar y estructurar el texto y los que sirven para mantener una conversación. Los marcadores discursivos establecen relaciones de tipo lógico, de causa, por ejemplo, por qué, ya que, de consecuencia, como lo son por esto, por tanto, de contradicción, por el contrario, aunque, y de finalidad, en conclusión, para finalizar, etc. Los que hacen visibles relaciones de tipo argumentativo, refuerzo, como ser, además, encima, etc. Ejemplificación, por ejemplo, a saber, contraste, pero, en cambio, etc. Los que sirven para organizar y estructurar el texto. Ordenación secuencial. Para empezar, en primer lugar, reformulación, o sea, es decir, introducción a un tema, respecto, en cuanto, etc. Digresión, por cierto, a propósito, etc. Los que sirven para mantener una conversación de contacto, sí, de evidencia, claro, sí, de aceptación, hombre, bueno. Dentro de la cohesión encontramos características importantes a tener en cuenta, como ser la anáfora. Es un término del discurso que reemplaza a otro y que ha aparecido con anterioridad. Por ejemplo, Juan acudió ayer, le trajeron los libros que había pedido. Le es anafórico respecto a Juan y que respecto a libros. Por otro lado, encontramos a la catáfora, que es un término del discurso que reemplaza a otro que aparecerá posteriormente. Por ejemplo, le vi la cara a Juan. Le es catafórico respecto a Juan porque ha aparecido antes en el discurso. La elipsis ocurre cuando se omiten elementos para evitar su repetición, pero se comprendió por su presencia en alguna parte del texto. Existen diferentes tipos de textos según diferentes criterios. Ellos pueden ser textos literarios como las novelas, cuentos, fábulas, etc. Textos periodísticos como los guiones televisivos, las noticias, crónicas, etc. Textos científicos como las notas de enciclopedias, los informes de experimentos, los relatos históricos, etc. Los textos humorísticos como las historietas, los chistes, etc. Texto instruccional, que son las famosas recetas, los reglamentos, los prospectos, etc. Además, y no menos importante, se encuentran los textos publicitarios, que pueden ser las publicidades, propagandas, el texto epistolar, que son las cartas, las postales, las esquelas, y el texto instrumental, como ser organigramas, documento comercial, etc. Ahora bien, hablaremos de la lectura. En el siguiente texto desarrollaremos la comprensión de la lectura, sus conceptos y la importancia de este dentro del currículum universitario. La lectura es una excelente forma de aprender usando correctas técnicas. Sin embargo, algunos estudiantes universitarios tienen bastantes problemas para comprender algunos textos. Ahora bien, nos adentraremos a la comprensión de la lectura. Es cuando al leer se logra comprender todo el texto, lo que conlleva utilizar no solo herramientas de estudio, sino también vivencias, conocimientos y de esta forma aprender mucho mejor. La importancia de la comprensión en la lectura. Al comprender lo que se lee, el estudiante amplía
mucho sus conocimientos, le da una idea más avanzada sobre la cultura en general. La estrategia de la comprensión lectora. Se puede decir que se entendió un texto cuando el estudiante lo puede explicar desde su razonamiento, utilizando procedimientos que facilitarán lograr el objetivo de aprender. La dificultad en comprender para el estudiante universitario es por falta de estrategia y poco interés en lo que se lee. Ahora hablaremos del lugar de la comprensión lectora para el currículo universitario. El currículo universitario es una entidad en constante desarrollo, evolución y actualización que se utiliza en cada momento. Tiene su tiempo y espacio en la comunidad académica con calendario propio. Ahora bien, en conclusión, la comprensión lectora es un proceso activo que implica la aplicación de estrategias de lectura que faciliten relacionar la información del texto con conocimientos previos del lector. Ahora hablaremos de las estrategias de comprensión lectora, que son mecanismos sumamente importantes, ya que conducen al estudiante por un buen camino. Permite planificar la tarea, facilitar la comprobación, la revisión y el control de lo que se lee, tomando así decisiones adecuadas hacia los objetivos que se persiguen. Hablemos del currículo como instrumento educativo dinámico, contextualizado, integrador, pertinente, flexible, transformador y relevante. Asume al sujeto como centro de sus actividades, pues en él giran los procesos de cambio que conducen a la formación de valores, conocimientos y habilidades, como así también las destrezas que darán cuenta de la calidad formativa del estudiante. Para finalizar, la educación universitaria ha de dotarse en sus procesos de enseñas, en sus metodologías, en el uso de estrategias y orientación con el objetivo de hacer aportes importantes para la universidad. El Estado y la sociedad han de participar de forma activa, reflexiva y consensuada en los diseños y transformaciones curriculares. Muchas gracias por ver este video.